Qué bendición es estar nuevamente con ustedes. Este es su programa Joyas Eternas de Iglesia Ven Señor Jesús. Tenemos hoy muchas cosas importantes acerca de la palabra del Señor para platicar con ustedes, pero antes nuestro hermano Nando quiere saludarles. Buenas noches a todos, qué bendición poder entrar a sus hogares una vez más. Gracias por la confianza que nos tienen y pues comencemos. Claro que sí. Pues en el programa anterior estuvimos platicando acerca del tabernáculo de David, cómo hoy por el nuevo sacerdocio nosotros podemos estar seguros que el Señor quiere que nosotros le adoremos en este nuevo orden de adoración y de alabanza, le adoremos conforme a un tabernáculo que se levantó en el Antiguo Testamento, pero que fue algo que agradó a Dios. En Hechos 15:15 el Señor dice, yo quiero nuevamente este tabernáculo, yo quiero nuevamente esta forma, yo quiero que me alaben y me adoren de la forma que lo hizo mi siervo David. Y entonces promete la restauración de un tabernáculo que es el tabernáculo de David que nosotros conocemos. Entonces es importante que hoy podamos analizar y podamos observar y podamos tomar de David y del tabernáculo de David esta nueva forma para nosotros de adoración. Pastor, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, algo que podemos subrayar es de que en este tiempo de gracia, que ahora ya podemos definirlo como el tiempo de la gracia que estamos viviendo, Dios quiere que nos acerquemos a Él, así como David de alguna manera logró acercarse a Él y conquistar su corazón. Él nos dejó una muestra en el Antiguo Testamento en David, para que entendiéramos cómo ahora, hoy en día, a Dios le interesa y le gusta que nosotros nos acerquemos. La verdad es de que hay muchas formas de alabar a Dios, hay muchas formas de acercarnos a Él, pero Él determinó, y si algo tenemos nosotros los cristianos, es de que no cuestionamos las órdenes de Dios, sino que las cumplimos y nos sujetamos. Entonces de ahí que nosotros estamos enseñando que la forma de alabar a Dios hoy en día, por la Escritura y los programas que hemos tenido con antelación, es la forma como lo hizo David y como lo estableció David en su tiempo. Entonces tenemos algunas formas que quizá usted pudiera subrayarnos algo de cómo David alabó a Dios. ¿Qué se hizo en ese tiempo? Bien. David, en su hay cosas muy interesantes, David. En primer lugar, no sé qué es lo que yo haría si a mí me pusieran de presidente el día de hoy. ¿Qué fuera lo primero que haría? Pero lo primero que hizo David, dice que convocó a todos sus jefes, a todo su ejército, a todos las cabezas del ejército. Y en 1 Crónicas, capítulo 13, verso 3, dice, y traigamos. O sea, lo primero que dijo, ¿les parece a ustedes que traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros? Porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Entonces, una de las primeras cosas que hizo David fue que puso en su corazón, lo primero que voy a hacer en mi gobierno es consultar a Dios. Hizo 2 intentos de llevar el arca del pacto. Estaba en casa de Obed-edom. Todavía no estaba en casa de Obed-edom, pero el arca del pacto estaba perdida, como usted lo dijo en el programa anterior, y las cosas estaban por diferentes lugares. Entonces David viene y va a traer el arca, pero hay un intento fallido, a lo que se le ha llamado los 2 desfiles de David. Un desfile donde lo llevó y bueno, se dio cuenta, otra de las cosas importantes es que se dio cuenta que el arca del pacto no se llevaba en un carro nuevo, sino que los sacerdotes tenían que llevarla sobre los hombros. Esa es una segunda cosa. Podríamos decir entonces, perdón que lo interrumpa. No te capé. Podemos decir entonces de que David, con todo el gran deseo de su corazón, de tener el arca donde la presencia de Dios se manifestaba. O sea que lo que David quería era la presencia de Dios en su reino. Es decir, Saúl no le dio caso al arca. A Saúl no le interesó la presencia de Dios. A Saúl no le interesó jamás agradar a Dios. Pero yo, dice David, a mí sí me interesa agradar a Dios. Yo si voy a hacer algo, lo quiero hacer bajo la guianza y dirección de Dios. Yo si algo va a haber en este gobierno, en este tiempo de monarquía,
davídica va a ser de que la presencia de Dios tiene que estar con nosotros. Entonces, ¿les parece bien que venga el arca? Porque yo quiero que venga el arca. Y todos estuvieron de acuerdo, claro, que venga la presencia de Dios. Ya habían tenido la desgracia y la mala fortuna de tener a un hombre que nunca se interesó por la presencia de Dios, ni por la palabra de Dios, ni por lo santo de Dios, ni por el culto a Dios. Y por eso Israel tuvo miles de bajas. Jovencitos murieron en Gabaón por culpa de este rey loco que hace cualquier cosa en el gobierno menos buscar la presencia de Dios. Pero ahora que David está al frente del gobierno, ahora Dios lo ha constituido como rey, el segundo monarca de Israel. Dice, bueno, traigamos el arca del pacto. Tiene buenas intenciones. Caray, él quiere agradar a Dios, hermano. Él quiere la presencia de Dios en su reino. Pero ¿qué sucede? El arca del pacto la lleva y la está transportando no como está en las ordenanzas, sino que lo hace de una manera totalmente diferente a como Dios lo ha establecido. De donde podemos deducir que usted puede tener las mejores intenciones de alabar a Dios. Usted puede tener los mejores deseos de buscar a Dios, pero hay una forma de hacerlo donde usted no puede hacerlo como se le da la gana. Y es que ese es el problema de mucha gente. Mucha gente le dice a uno, mire, pastor, yo busco a Dios como yo quiero, como mi conciencia me lo dice, como mi carácter me lo determine, como mi forma de ser lo establezca, como mi estilo de vida me lo permita. Momentito, ya vimos en David que puede tener las mejores intenciones, pero si no va de acuerdo al modelo que Dios preestableció, Dios no va a recibir cualquier cosa. Dios no va a recibir cualquier situación, cualquier ofrenda. Momentito, Dios se reserva el derecho de admisión. No le gusta cómo David está haciendo las cosas, incluso hasta hay una muerte. Ahí muere Usa. Y muere precisamente por la gran ignorancia que maneja David. Porque David puede decir, es que yo no lo sabía. A mí no me lo dijeron. Pero ante la ley de Dios, del Espíritu Santo, no se puede alegar ignorancia. ¿Por qué usted no puede alegar ignorancia? Porque estamos llamados todas las criaturas, no digamos los hijos de Dios, a buscar qué es lo que a Dios le gusta, qué es lo que a Dios le agrada, y eso lo vamos a encontrar estudiando, leyendo las páginas de la Biblia. Por eso hará muy bien el creyente, el hijo de Dios, en estudiar la Escritura para no cometer los errores por ignorancia como los cometió David. Pero el hecho de que David le dijera a Dios, es que no lo sabía, no le dijo Dios, bueno, como no lo sabías, te voy a eximir, te voy a disculpar. Momentito, no recibo tu ofrenda, no recibo tu desfile, incluso hay muerte ahí porque no estás haciendo las cosas de acuerdo a un modelo que ya está preestablecido. Yo soy de una opinión muy clara. Si nosotros vamos a alabar a Dios y podemos hacerlo como se nos da la gana, entonces ¿para qué nos dejaron Biblia? Si las cosas las voy a hacer y Dios las tiene que recibir de acuerdo a la intención de mi corazón, entonces ¿para qué nos deja un modelo? ¿Para qué nos dejan una Biblia con 66 libros si al final cada quien hace lo que se le da la gana o lo que sienta hacer? Entonces, uno de los principios que tenemos que sacar de David es que si vamos a hacer algo, tratemos de ajustarnos al modelo de la palabra y no al modelo de nuestras culturas, de nuestras conciencias y de nuestros gustos o preferencias, o tradiciones, sino de acuerdo a cómo. Y por eso tenemos que volver a la palabra, tenemos que volver otra vez a la Escritura. ¿Cuánto tiempo los cristianos nos hemos apartado en nuestros razonamientos a nuestros quereres, sentires, preferencias, y hemos abandonado la Escritura? Y por eso hay que retornar a la palabra, para que el avivamiento que tuvo David también lo tengamos nosotros y alcancemos esas bendiciones. Amén, amén. Perdón que lo haya interrumpido. No tenga pena. Y yo, mire, de veras que estoy impresionado con todo esto porque podemos sacar muchas cosas de esto. En el capítulo 15 de Primera de Crónicas dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Yo veo aquí que antes de llevar la presencia de Dios a casa, hay que preparar un lugar, ¿verdad? Si por ejemplo me dicen a mí, va a llegar el pastor a tu casa, pues yo tengo que
limpiar, ¿verdad? Hay que barrer, bueno, arreglamos para que la casa esté bonita. O sea, si va a llegar alguien importante a mi casa, yo tengo que preparar un lugar. En este caso, yo veo que tenemos que tener una preparación, y es un corazón. El Señor se fijó en el corazón de David. Por eso lo llamó hombre conforme a mi corazón, porque hará todas las cosas que yo quiero. Dios se fijó en la intención de David, en el corazón de David. Y eso es muy importante acá, porque David le preparó una casa, ¿verdad? Luego nos enseña, en este mismo capítulo, en el verso 28, cómo condujo David el arca a su casa. O sea, previo a llegar a su casa, ¿qué fue lo que hizo? Y dice así: de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas, trompetas, címbalos y al son del salterio y arpa. Esa es la forma como lo llevó, con júbilo y al son de bocinas, trompetas, címbalos y arpas. Pastor, Dios se agrada del silencio, Dios se agrada de la pasividad, o se agrada de que nosotros seamos un poquito jubilosos o revoltosos. Bueno, mire, hermano, la verdad es de que podemos decir, porque no podemos dar solamente una arista de Dios, tenemos que hablar de que Dios, hay momentos en los cuales le gusta el silencio. Recordémonos cómo se le reveló a Elías cuando Elías estaba muy deprimido por la amenaza de muerte que había recibido de Jezabel. Y dice que hubo un viento terrible que explotaba las rocas, pero Jehová no estaba en ese viento impetuoso. Tampoco estaba en el fuego, sino que estaba en un silbo apacible. O sea que hay momentos en los cuales Dios quiere momentos apacibles, de silbo apacible. De hecho, en todos los salmos, o en algunos salmos, hay un momento en el cual la canción está, pero en el mayor júbilo, expresión de júbilo, y de repente le meten una pausa, Selah. Y el Selah quiere decir silencio, pausa, tranquilos. Entonces, Dios nos enseña que Dios es un Dios donde de repente nos pide recogernos en silencio. Y de repente hemos tenido cultos, ¿no? Yo me recuerdo con ustedes, hemos tenido un culto donde silencio todos, vamos a hacer un silencio. Dejemos que Dios ministre y se mueva en el silencio, porque Dios se mueve en el silencio. Eso tenemos que decirlo también. Pero ya la naturaleza de Dios no es de silencio. Todos los hombres que han ido al cielo, a dar una vuelta al cielo y regresan, nos vienen a contar que el cielo es ruidoso. Usted puede ver a Ezequiel, que fue uno de los invitados. Usted puede ver a Juan, el del Apocalipsis. Usted puede ver a todos los que han ido al cielo y regresan diciendo que en el cielo se oye como el estruendo de muchas aguas, la alabanza y la adoración. En ningún momento le reza decir, miren, y cuando llegué al cielo, qué silencio el que hubo. Ahí nadie hablaba, ahí nadie decía nada, solo uno cantaba, solo uno oraba y todos los demás escuchaban lo que el otro decía. Solo uno cantaba y en un tono así muy circunspecto y los demás ahí escuchaban cómo cantaba, o se abrió el himnario y que se cantara el himno tal. No es eso. Los que han ido al cielo y nos cuentan cómo es el cielo cielo es ruidoso, es estruendoso. Y que nosotros vemos que cada vez que Dios baja a establecer un pacto, baja haciendo ruido, pues. Cuando usted lee cómo el Señor bajó en el monte Sinaí, que el pueblo de Israel había salido de Egipto y se reunió con Dios en el monte Sinaí, porque ahí era la cita. La cita es, deja ir a mi pueblo para que me adore en el monte Sinaí. Entonces, cuando ya llegaron al lugar de reunión, los israelitas que habían salido de Egipto, porque el Mar Rojo se había abierto y esa situación, cuando Dios llegó, porque Israel llegó y rodearon el monte, pero cuando Dios bajó, no bajó en silencio. Dice que habían relámpagos, truenos, el monte humeaba, temblaba, y dice que se oía un sonido de bocina, o sea, instrumentos de viento, donde el Señor realmente retumbaba, que dice que los israelitas estaban tan asustados porque esos venían de conocer los dioses egipcios. Los dioses egipcios
eran ídolos mudos, pues ellos no hablaban, no caminaban, no saltaban, mucho menos danzaban. Entonces la gente entraba a los templos de ¿cómo se llama? De los egipcios, y obviamente ahí no hablaba nadie, mucho menos los dioses. Pues si no habla un dios, tampoco habla el adorador. Tal es el ídolo, tal es el adorador. Bueno, pero ahora estos están asustados porque al Sinaí no llega un Dios de silencio. Al Sinaí no llega un Dios de cálmense, calma pueblo, porque a mí me pone nervioso el ruido, sino que el Dios que llega al Sinaí es un Dios que habla y con una voz que parece trueno, que llega en medio de relámpagos, de luces, que hace temblar la tierra. Entonces el Dios que llega al Sinaí es un Dios totalmente diferente al que ellos están acostumbrados a ver en las otras culturas. Bueno, entonces, y vemos que Dios, pues realmente Dios, lo hemos dicho en este programa, Dios es un Dios de fiesta. A Dios no le gusta el ruido. No, perdón, le gusta mucho el ruido. ¿Por qué? Yo no sé, pues ya pregúntenselo a él. Pero lo que dice la Escritura es que Dios, cuando se le alabó en el tiempo de David, se le alababa con mucha música. Pero no una música así suave, así como que fuera música de cámara, sino que eran címbalos resonantes, trompetas de júbilo. Entonces, bocina. La respuesta, las bocinas, bueno, la respuesta la tiene la misma Biblia. Ni yo tengo que contestar eso. A Dios le gusta que seamos jubilosos, que seamos expresivos. ¿Por qué? Porque lo que está, mire, hablemos de lo que se vio en el Sinaí. ¿Por qué Dios quería que Israel fuera jubiloso? Porque estaban saliendo de la esclavitud. Hermano, 400 años de ser esclavos. Y ahora conocen la libertad que Dios les da de una manera sobrenatural, porque no había forma humana de salir de esa esclavitud. Pero Dios intervino con mano poderosa y los sacó a la libertad. ¿Cómo no iba a ser un pueblo que expresara alabanza? Mire, cuando una persona ha sido decretada en pena de muerte, pensemos esto, y ya sabe que se va a morir, pero de repente viene el rey, indulta y dice, ¿saben qué? Lo perdono. Y agarra el expediente de los jueces de las instancias que hubieron y rompe ese expediente, se acabó. Yo le doy la libertad a este preso. Él ya sabe que se va a morir, que nunca más va a volver a ver a su familia, que no va a volver a ver la luz del sol ni respirar el aire. Y de repente viene de la nada un indulto. Y que ahora es declarado libre. Yo no creo que una persona salga, ay, bueno, muchas gracias, señor rey, señores, ya estoy aquí perdonado. Ese hombre sale de la cárcel, yo le aseguro que ni recoge sus pertenencias, por aquello que se arrepienta el rey, mejor sale corriendo disparado a notificarle a todos, estoy libre, y si era culpable, y si era digno de muerte, pero he sido liberado. Lo mismo le pasó a Israel. Y lo mismo nos ha pasado a nosotros, solo que en un grado superlativo, porque a nosotros no nos han librado de una pena de muerte física, no nos han sacado de una cárcel física, no nos han sacado de capataces físicos que golpean espaldas, nos han liberado de la opresión del diablo, de la hegemonía de las tinieblas, nos han liberado de los pactos de muerte que teníamos, nos han liberado de maldiciones generacionales, nos han liberado de nuestros propios pecados. Hermano, ¿cómo vamos a ser pasivos para decirle a Dios, gracias por perdonarme? Gracias, Dios. Y mándenle una nota a Dios solemne, de la manera más atenta me dirijo a Jehová para decirle gracias por su Hijo Jesucristo. Eso no es así, hermano. Por eso nosotros vemos que la gente que es liberada, la gente que es salvada, que es sanada, no puede callar, no puede estar pasivo, tiene que celebrarlo de alguna manera. Bueno, si aquí en la tierra celebramos acontecimientos hasta absurdos, porque miren, nos ponemos celebramos el gol que metió Lionel Messi, ni lo conocemos, ni nos saluda, ni nos conoce, y celebramos su gol, y la gente celebra que ya es campeón otra vez de la Conca Champions, de la Conca no sé qué. Bueno, hermano, si la gente celebra por cosas que no le traen beneficios personales, ¿se imagina cómo no vamos a celebrar los beneficios personales, los beneficios espirituales que son eternos, no son solo para esta vida? Jesucristo no nos está ayudando, apoyando, ministrando solo para esta vida, porque si esperamos de Cristo solo para cosas de esta tierra, somos de los hombres los más dignos de lástima. Pero nosotros tenemos bendiciones que ya trascienden la eternidad, de tal manera que si muriéramos viviremos, de tal manera que al infierno ya no vamos, de tal manera que vamos a estar en la presencia de nuestro Señor, hermanos, y es lo más emocionante. Un día vamos a estar frente a Él, cara a cara con Él. O sea, ¿cómo quedarse quietos? Como a mí me llama la atención
dos acontecimientos bíblicos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Fue el caso cuando el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo. Ya se imaginan ustedes ese acontecimiento maravilloso. Un mar que se abre, donde pasan en seco, dice, todos los israelitas, y luego por detrás venía el faraón a matarlos, a eliminarlos. Ya ellos, antes de que se abriera, estaban perdidos, como usted dice, no tenían esperanza. Ya, ahí murámonos, pues aquí nos van a matar y nos van a exterminar. Pero cuando en eso se abre el Mar Rojo y pasan en seco, vienen atrás cuando termina de pasar el último israelita y los egipcios venían a medio camino, se cierra el mar y el Señor vence a sus enemigos. Se levanta una María y agarra un pandero y comienza a danzar y todas las demás detrás. Y María era viejita. Eso no lo sabía. Eso no lo sabía. No Moisés tenía 80 años. Ella tenía 92 años. Imagínense eso, pastor. Y ustedes que nos están viendo, imagínense ustedes. Ahora, una viejita danzando con pandero. Bueno, ahora una viejita que hubiera salido, bueno, voy a ver si hay base bíblica para que yo dance. O si hay base bíblica para que yo toque. O si hay base bíblica para que me alegre. No había Biblia en ese entonces todavía. Uh-huh. No había ninguna base bíblica. Entonces, yo veo, no quiero decir que no seamos bíblicos. Lo que quiero decir es que hay una alabanza tan espontánea uh-huh. que no la podemos detener. Hay algo que no se puede detener. Realmente aquel que mira la mano y el poder de Dios y la misericordia de Dios no va a poder detenerse a eso. Y el segundo es el cojo de la hermosa. Uh-huh. Ya no tenía esperanza más que unas sus monedas para poder sobrevivir. Él jamás ya tenía en su mente que iba a poder caminar. Viene los apóstoles. Y ese casi 40 años postrado. 40 años. Mire qué tremendos sus datos, ¿verdad? La viejita y los 40 años. Imagínense 40 años tirado en el piso. Y de repente no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos te damos. Te damos a Dios. Te damos a Jesucristo. Y entonces, él se levanta, pero ¿qué es lo primero que hace? No se va a su casa, no se va a ver a correr, no, él se va y entra, dice que entra al templo danzando y alabando a Dios, usando lo que le habían restaurado. Yo veo qué tremendo. ¿Y bajo qué base bíblica lo hizo? Exactamente. No había base bíblica, fue la espontaneidad de su corazón. Como que hay un común denominador en los que hemos recibido muchas bendiciones de parte de Dios. Así es. Entonces, yo creo que debemos ser un poco más espontáneos a esto. Y aquí dice, oiga esto, que también vamos a tener esa crítica. Dice, pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Dice que le dijo, te has hecho como un cualquiera, ¿verdad? Cuenta, y hay un verso que dice que estaba tan violentamente remolineando que hasta sus ropas íntimas se le vieron. Entonces, por eso es que ella le dice, te has hecho como un cualquiera. Entonces, yo veo que la forma aquí tenemos que hacerla no deteniéndonos por la censura. Mi hermano, yo le voy a decir una cosa. Yo quisiera aportar algo por lo que usted está leyendo. Mical ya se sentía muy elevada porque era una princesa, era hija de un rey. Diríamos que ya era una persona de alcurnia. Entonces, cuando David recibe el arca del pacto en su casa, David hace esa fiesta y espontáneamente empieza a remolinear. Él, como dijimos al principio, estaba vestido con un efod. El efod era una especie de minifalda. Entonces, cuando David empezó a remolinear, porque ahí no era un baile, sino que empezó como trompa a dar vueltas de júbilo ante la presencia de Dios que estaba en su casa, entonces Mical lo menospreció. Pero ahora voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que David, habiendo tanto folclor estético de danza en Israel, usted cree que David no sabía los pasos de danza, de baile de su tierra y de su pueblo?
Claro que lo sabía, hermano, si David sabía bailar bonito. David, si hubiera ido a un concurso de baile, lo gana, si el hombre era muy entendido en lo que era la música, en el arte. Entonces, seamos sinceros, David pudo haber tomado una danza armoniosa, melódica, como lo hacen los hebreos. Sin embargo, David no danzó de esa manera. No le importó la estética. No le importó perder ¿qué le digo? La compostura. Él no se guió por pasos estéticos. Él fue a hacer el ridículo. Él empezó a remolinar porque llegó un momento en el que se desconectó del ritmo terrenal y se conectó con el cielo, porque eso nos ha pasado a muchos. Yo he tenido esa experiencia y creo que muchos, yo no tengo temor de decirlo porque yo sé que muchos hermanos, siervos de Dios también han tenido esa experiencia, de que nos perdemos de la tierra y nos conectamos con el cielo. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Y no a eso venimos a la iglesia. Yo a la iglesia no vengo solo a tener comunión con los hermanos, yo vengo a conectarme con Dios. Porque si quiero una reunión con los hermanos, nos vamos a una cafetería. Pero si venimos a la iglesia, venimos a tener un encuentro con Dios. Y lo más hermoso de la vida es tener un encuentro con el Señor en los cultos, hermano. Eso es lo más hermoso. Yo me pongo a pensar, venir a la iglesia para no tener un contacto con Él, de balde vine a la iglesia. De balde vieron nuestros cultos que son re largos, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Venir toda una mañana a encerrarme a la iglesia definitivamente para no sentirlo, para cantarle a quien no habla, para cantarle a quien no se siente, pues yo creo que ha de ser muy, muy triste eso. A mí lo emotivo de este evangelio, que la verdad que ya llevo años en esto, ha sido la presencia de Dios. Eso es lo que me motiva. A mí no me motiva otra cosa más que la presencia de Dios por años. Por años me ha motivado ese toque de Dios, que a veces lo hace uno reír, a veces saltar, a veces remolinear, a veces llorar. Hay muchas formas como reacciona el alma ante ese impacto de la presencia y la visita de Dios. Amén. Qué interesante esto. Y bueno, este ha sido uno de los aspectos de cómo se conduce la presencia de Dios a nuestra casa, cómo el Señor está restaurando el tabernáculo de David en nuestra casa. Pero yo creo que tenemos más, ¿verdad, pastor? Yo creo que en los siguientes programas vamos a estar compartiendo aún más. Y solamente nos queda a ustedes invitarlos a que no pierdan la sintonía. De veras es muy importante. Y si usted tiene algún comentario, de veras, háganoslo saber. Van a salir ahora en su pantalla teléfonos a los cuales usted se puede comunicar con nosotros. Y también, si usted quisiera también apoyarnos en oración, hágalo por favor. De veras lo necesitamos. Así que muchas gracias por estar con nosotros y hasta el siguiente programa.